sociales y políticas en Ecuador, tiene una amplia formación y además es panelista de Radio Centro y asesor en comunicación estratégica. Ustedes la escuchan aquí en nuestra radio en el horario de la mañana, en sus análisis políticos y debates. Sin embargo, hoy nos muestra su otra faceta y es la de escritora. Hace 9 meses nosotros tuvimos una conversación, María Sol y yo, sobre El asesino del tronco, este libro que tengo aquí al frente mío, y es este libro que en ese momento lanzaba y que hoy estará en esta semana presentando en la Feria del Libro de Guayaquil. María Sol, bienvenida a La Lupa. Gracias, Clara María, por esta invitación. Qué lindo conversar contigo. Bueno, yo no sé si tú recuerdas nuestra conversación anterior. Perfectamente. Bien, sí. Entonces yo lo que quiero hacer de antemano es comentarle a nuestros oyentes que quienes quieran conocer a profundidad sobre El asesino del tronco, tuvimos una conversación riquísima que sobre todo se enfocó en la migración y en el poder de la migración y también en tu cercanía con esta historia con Venezuela. Hoy también vamos a hablarlo, pero quiero irme más hacia el lado de qué ha pasado en este tiempo. Pero antes, ¿qué tal si le cuentas a nuestra audiencia de qué se trata El asesino del tronco? Gracias, sí. Bueno, El asesino del tronco cuenta la vida de esta familia de Balsar, que es una familia campesina muy humilde, que tiene que emigrar del campo por la amenaza violenta de los cuatreros y busca oportunidades en Guayaquil. No las encuentra y alguien les recomienda, esto es en el año 1979, y alguien les recomienda irse a Caracas. Allá hay trabajo, allá hay plata, es lo que más o menos escuchan en la calle. Pero estas personas ni siquiera conocen qué es Caracas, no saben que Caracas no está en el Ecuador, sino que hay que ir al norte, a Venezuela, para llegar a Caracas a esas oportunidades. Y de hecho llegan y tocan la puerta de la iglesia buscando apoyo, donde los recibe el padre Suárez, que es un personaje importante en la novela, y el padre Suárez los acoge, les da un trabajo muy, muy básico inicial, pero sobre todo les empieza a explicar cómo funcionan las cosas en Caracas. Esta familia se empieza a adaptar y poco a poco empiezan a experimentar, digamos, las oportunidades y el beneficio de la prosperidad de la Venezuela saudí, y luego ya también la Venezuela ya no tan saudí, porque, digamos, ellos llegan en 1979, la Venezuela saudí se le llama la época de Carlos Andrés Pérez en los 70s, y más bien ellos entran en la época de Herrera Campins y de Luchinsky, cuando ya entra el control de precios y tal, pero aún así Venezuela era un país muy rico que brindaba muchas oportunidades, tenía un nivel educativo muy alto, y la familia Solano se beneficia y crece de eso y sus días son mejores en ese país. Luego, lamentablemente, sus días dejan de ser buenos y por eso pues hay que leer la novela. Importante la última palabra que dijiste y es novela, porque con este contexto histórico que nos pones, quien nos está escuchando y no te ha leído dirá, ok, es simplemente un contexto histórico, que por supuesto no tiene nada de simple porque hubo mucha investigación atrás, pero a lo que voy es a la novela, a la ficción, y de eso nos puedes hablar. Sí, de hecho es Rosita Solano casada con su marido Chino Miguel y tienen un hijo que se llama Patricio y ellos llegan a Caracas. A Rosita le cuesta mucho adaptarse, ella extraña Ecuador, ella se siente incómoda de hablar distinto que el caraqueño, extraña la comida, extraña los olores, extraña todo realmente, siente que le han cortado sus raíces y le cuesta mucho adaptarse. Sin embargo, el pequeño, Patricio, él se siente un caraqueño más. Y ella, bueno, pues ahí él entra al colegio y se educa y su integración es muy buena porque su padre además vive una integración muy positiva y es que él acepta y recibe todos los consejos del padre Suárez en cuanto al trabajo, en cuanto a cómo comportarse, en cuanto a la decodificación del lenguaje, porque cuando las personas migran, pues sufren una adaptación cultural. Y el Chino Miguel tuvo una apertura mental desde el inicio, es hacer las cosas bien desde un inicio. Luego, lamentablemente, viene el Caracazo y la vida les cambia para siempre. Es muy válida tu aclaración de que yo a veces cuando hablo de la novela, hablo mucho del background histórico y no tanto de los personajes. Quizá es porque creo que eso le da un contexto
bastante real a esta ficción, ¿no? Estas personas que al final buscan mejores días, pero no lo logran, no siempre lo logran. Y ahí hay una cierta amargura y un sabor dulce y amargo. Y dulce porque la vida crece, la vida es bonita, la vida va presentando oportunidades y esta familia las coge. Por ejemplo, Rosita Solano se incorpora a trabajar en una casa donde la señora Margarita le abre las puertas y entre estas mujeres se desarrolla un cariño muy grande y una empatía muy importante a pesar de ser personas muy distintas, ¿no? Y esas cosas tan bonitas de la vida, que son las pequeñas cosas, se contraponen a los destinos de los países cuando las decisiones políticas inevitablemente terminan afectando la vida de las personas. Bueno, a mí me parece interesante hacer esa aclaración, no solamente para que quien nos escucha sepa que es una novela y que es ficción, sino porque ahí hay un doble desafío de tu parte como autora, que es investigar un contexto histórico que no es el de tu país y al mismo tiempo plasmar esa fantasía que viene desde tu imaginación para decir, estos personajes van a ir tejiendo esta historia. Entonces, por eso me gusta hacer esa aclaración, porque además, como te lo dije en la entrevista de noviembre del año pasado, mientras tú vas leyendo o yo voy leyendo o quien sea que esté leyendo este libro, va aprendiendo mucho, porque vamos aprendiendo de cómo era Caracas de la época, cómo se veía, cómo se vivía, lo que pasaba en esos momentos. Se empieza a entender mucho sobre las vivencias de una migración. También empiezas a ver los problemas como emocionales y psicológicos de cada personaje. Entonces, ahí en esas páginas, pues hay mucho, ¿no? Hay como mucha entrega, desde la ficción hasta lo histórico. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿qué ha pasado desde ese lanzamiento del Asesino del Tronco hasta hoy que estás presentándolo en la Feria del Libro? ¿Qué ha pasado con la novela? Bueno, la novela se presentó, ha tenido muy buena acogida, agradezco muchísimo, muchas personas me han comentado en este conversatorio que va a ser el jueves a las 6 de la tarde en la Feria del Libro en el Centro de Convenciones. Voy a estar conversando con Catalina Cardona. Ella es una gestora cultural, digo yo, porque apoya y promueve mucho la novela. He participado también mucho en clubes de lectura. Realmente el libro ha tenido una gran acogida y qué bonito también ser parte de la Feria Internacional del Libro, que es la experiencia en nuestra ciudad con respecto de todo lo que pasa alrededor de la literatura. Entonces, nada, pues voy recogiendo bonitos momentos, endulzando mi vida con la literatura, que es lo que yo más quiero. Cuando conversamos en ese momento, yo te pregunté dónde podemos conseguirlo, tú me contaste dónde podíamos conseguirlo, pero resulta que se había vendido todo y que no era la primera vez que se vendía todo. Y nos mandaste a esperar, a buscar, a tener paciencia hasta que lo tuviéramos en nuestras manos. Entonces, eso me parece que es muy exitoso para el lanzamiento de un libro y han pasado 9 meses. Sí, la verdad es que eso fue lo máximo, Clara María. Y lo lindo o la tragedia es que se repitió varias veces el tema de que se acababan los libros. Entonces, llegabas a Librería Española y te decían, no, hay uno en Manta. No, pues, ¿cómo hay uno en Manta? Te volvían a hacer el pedido. Pero sí, hoy tengo la grata noticia de comentarte y a tu audiencia, por supuesto, a quien escucha este programa, que lo pueden conseguir. Hay stock en Librería Española, en Mr. Books también. Y bueno, y si visitan la Feria del Libro, también va a estar ahí y voy en el conversatorio pues a firmar ejemplares si es que alguien quisiese que le firme su libro. Entre ese momento y hoy que vas a hablar sobre el libro, ¿lo has vuelto a leer? ¿Tú eres de repasar tus libros? No me gusta para nada. Aparte, tengo una mente muy crítica, entonces si empiezo a leer, empiezo a decir, ¿cómo se me ocurrió poner esto? ¿Por qué esto está mal puesto? ¿Esto fue un error? Entonces entro en un hilo que no produce nada. Realmente más bien prefiero dedicar mi energía en ese sentido a crear cosas nuevas. Entonces estoy ahorita trabajando un nuevo proyecto literario, pero no, este libro es como, ¿sabes? No sé si se ve, sí. Ahí sí se ve. Nace un niño y el niño nace con 2 ojos, el pelo, como nace, tal cual, igualito esto. Ya está, ya salió y ya fue.
sea, ya fue, me encanta conversar al respecto. ¿Qué te puedo decir que ha cambiado? Es que cuando recién publiqué la novela, recién se habían dado los hechos del 28 de julio con María Corina Machado, vuelvo al contexto venezolano. Se esperaba, había mucha presión internacional, se esperaban cambios. Edmundo González todavía no acababa de emigrar a España. Pero el tema de Venezuela, el problema de Venezuela, la crisis en Venezuela, la tragedia venezolana sigue latente, eso sigue ahí. Y hoy por hoy vemos la amenaza del Comando Sur o la presión del Comando Sur del gobierno de Donald Trump y declarando a la narcodictadura de Nicolás Maduro el cartel de los soles y declarándolos terroristas. Entonces, el tema sigue vigente políticamente. Mira, Dios quiera que estas cosas generen la suficiente presión para que finalmente Venezuela pueda desamarrarse de esa dictadura del socialismo del siglo XXI y también nosotros, los ecuatorianos, tengamos conciencia de que en su momento mucha población ecuatoriana migró a Venezuela en búsqueda de mejores días. Y en su momento venezolanos también migraron al Ecuador en búsqueda de mejores días porque alguien les destrozó el país. Entonces, Dios quiera que Venezuela se pueda recomponer y que el Ecuador nunca llegue al nivel de crisis que llega a Venezuela teniendo las amenazas que tenemos en el sentido político del análisis. Esta historia que se muestra en El asesino del tronco habla de esa Venezuela de finales de los 70. Tú muestras los porqués de poder irse a un país como ese, de la situación en ese momento, también poco a poco lo que va pasando a lo largo de los años, y entonces nos lleva a esa Venezuela. Yo no te voy a hacer las mismas preguntas que te hice en la entrevista anterior, pero lo que sí quiero hacer es invitar a nuestros oyentes a que entren al canal de YouTube de La Lupa y ustedes solamente pongan en YouTube María Sol Pons, El asesino del tronco La Lupa y la van a encontrar. Y ahí hay una conversación muy rica sobre la historia y también sobre las motivaciones de María Sol de escribir sobre este tema. Hoy lo que hago es reafirmar tu habilidad para escribir, María Sol, tu habilidad para investigar también. Y como yo te lo dije en ese momento y te lo he dicho varias veces, disfruto siempre ser tu lectora. Entonces, invitemos a quienes nos están escuchando a que también te disfruten y que puedan ir a verte en el conversatorio que va a haber esta semana. Sí, por supuesto. Bueno, primero siempre agradecerte el espacio, el interés, sobre todo la lectura, porque si las personas no escogen tu libro para leerlo, el libro se muere. El libro, de hecho, vive a través de quien lo lee y en la interpretación de quien lo lee. Entonces, yo los invito a este conversatorio en el Centro de Convenciones durante la programación de la Feria Internacional del Libro en Guayaquil. Será el jueves 18 de septiembre a las 6 de la tarde. Conmigo estará conversando Catalina Cardona, que tiene la amabilidad, yo tengo la honra de que me acompañe en esta conversación y en esta presentación. Y un factor adicional, Clara María, que aprovecho la oportunidad para comentarlo. Esa noche, a las 8 de la noche, va a estar Héctor Abad Faciolince, el autor de El olvido que seremos, a las 8 de la noche haciendo la presentación de no solo su libro, su último libro, El Ahora y en la Hora, sino de su vida, su legado, su literatura. Y yo tengo el magnífico regalo de la vida de entrevistarlo. Entonces, también los invito a que participen en ese conversatorio porque Héctor Abad Faciolince es un autor espectacular, de una profundidad, de una sensibilidad, con unas historias muy sinceras y muy reales y que también es muy válido que el público guayaquileño vaya, lo escuche y que todos aprendamos de lo que él nos cuenta. Bueno, gracias por hacernos esa invitación doble. Entonces, el jueves estaremos contigo. Es doble. Ajá. Sí. Hay que agendar a las 6 de la tarde El asesino del tronco y a las 8 de la noche el conversatorio de Héctor Abad Faciolince. Muy bien. Y a todos pues que se acerquen a la Feria del Libro. Hemos entrevistado en La Lupa durante la última semana y media a algunos autores y esto es con la idea de conocer sus motivaciones, de conocer su quehacer, su oficio, la forma como escriben, el por qué, cómo quieren llegar a su audiencia y esta no es la excepción. Hoy hemos conversado con María Sol Pons, aquí les muestro el librito para que lo puedan ver, librito no, pues el libro, y es El asesino del tronco. Gracias María Sol por visitarnos a La Lupa. Por este espacio y siempre por tu programa que aporta tanto a la ciudadanía. Muchas gracias. Y bueno,